Bueno, buenos días, hermanos. Les voy a estar invitando que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 25 nos toca hoy. Ahora sí creo que. Bien, como les decía, Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. No sé si todos ya tienen el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 25. A continuación de lo que habían visto el domingo pasado. Bien, dice, leemos juntos si quieren, hermanos. Dice, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. No, 1 de Pedro 2, 18 a 25. Ahí está. ¿O no? Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecado sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino en condenaba a la causa que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Bien, antes de entrar de lleno en lo que es lo que nos tocaba hoy, siempre es importante ver el contexto histórico, ¿no? Si bien ya hace días que venimos leyendo Primera de Pedro, capaz que alguno no vino, y vamos a hacer un repaso rápido de qué estaban viviendo en ese momento, ¿no? El pueblo de Dios y por qué fue escrita, ¿no? Esta fue la primera carta escrita por Pedro, ¿no? Que obviamente le fue escrita dirigida a los cristianos, como ya habíamos hablado, que estaban sufriendo grandes persecuciones en ese tiempo por su fe. Y el contexto histórico más que nada era que el emperador de Roma era Nerón, ¿se acuerdan? Que era uno que es conocido en la historia, ustedes ponen, lo googlean, salta, que es conocido justamente por ser uno de los más impiadosos. O sea, él en una de las cosas que tiene, que mandó matar a su madre, o sea, que lo mandó decapitar públicamente, para que ustedes vean nomás la maldad que él tenía. Pero sobre todo, él lo que le encantaba hacer era construcción y quería hacer todo Roma de nueva. Entonces una de las cosas que hizo fue mandar prender fuego a la ciudad de Roma. Entonces cuando prendió fuego la ciudad de Roma, obviamente, como todo incendio, los romanos no solo tuvieron pérdida de material, sino que perdieron seres queridos, pero lo que más afectaba era que los romanos habían perdido sus templos, porque también sus templos, a sus deidades, fueron quemadas. Entonces, claro, los romanos en ese momento, imagínense, ellos que querían tanto en esas deidades, dijeron, todos nuestros dioses están destruidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los movió, diciendo, todos los dioses nuestros fueron quemados. ¿Por qué nuestros dioses no nos protegieron a nosotros? Y ni siquiera fueron capaces de protegerse a sí mismos. Entonces todo ese movimiento histórico y al mismo tiempo de creencia, Nerón que aprovechó, dijo, bueno, ya que los romanos están así, el enemigo, ¿no?, de las creencias justamente eran los cristianos. Entonces dijeron, los que mandaron prender fuego a la
a la ciudad fueron los cristianos, justamente porque eran los que no eran a favor de las deidades de ellos. Entonces por eso muchos de los romanos creían, ¿verdad?, de que los cristianos eran los culpables de ese incendio en Roma. Entonces todo ese contexto histórico, ¿verdad?, los cristianos estaban sufriendo gran persecución. Y si vemos después, ¿verdad?, que nosotros ya sabemos, que Pedro fue muerto, ¿verdad?, fue crucificado, o sea que siguió predicando a pesar de todas esas cosas hasta la última consecuencia, donde fue crucificado, ¿verdad? Y al ser crucificado, ¿se acuerdan que él pidió de que no era digno de ser crucificado como Jesucristo, sino que pidió para ser crucificado de cabeza? Pero si seguimos, leyendo y interiorizando un poco más de la historia, muchos historiadores dicen que la señora de Pedro lo acompañaba en sus prédicas. Y por costumbre, ¿verdad?, dictaban de que antes de una persona ser, o sea, antes del esposo ser crucificado, tenía que ser crucificada la mujer. Entonces muchos dicen que Pedro tuvo que ver su mujer siendo crucificada y después de eso él fue crucificado. Entonces todo eso de verdad es la introducción para entender el momento, ¿verdad?, que los cristianos estaban viviendo en ese momento. Pero acá, si entramos a ver, vemos que esta carta escrita para animar y enseñar a los cristianos, ¿verdad?, que vivan una vida acorde a la de Cristo, depositando toda su esperanza, su confianza en lo que es la palabra de Cristo y en la próxima venida. Ustedes van a ver que si leen toda la carta de Pedro, que constantemente lo está animando a eso, ¿verdad?, a que se fortalezcan en su fe y justamente en esperar en Cristo y en su segunda venida. Bien, centrándonos más en lo que son nuestros versículos del 18 al 25, vemos que acá nos enseña claramente que los cristianos debemos de predicar a través de nuestras acciones, ¿no?, dejando que Dios sea que imparta la justicia. O sea, que acá hay un claro ejemplo y clara enseñanza de que el que debe ser impartir justicia es justamente Dios y no nosotros. Y justamente retomando lo que Pedro siempre habla, ¿verdad?, de que nosotros como cristianos depositemos toda nuestra confianza en las manos de Dios. En el versículo 18 dice, ¿no?, estar sujeto a los amos. Acá, ¿verdad?, lo que habla directamente es estar dirigiendo a lo que son justamente los esclavos. Porque si vemos, lo han leído, en los versículos anteriores, ¿verdad?, del 1 de Pedro, del 2, del 13 al 17, un poquito para atrás, del versículo 13 al 17, Pedro ahí nos está enseñando a estar sujeto a las instituciones humanas, o sea, las autoridades puestas, ¿verdad?, en el mundo, que dice que son puestas por Dios. Que ahí todo esto, ¿verdad?, anteriormente de lo que estamos centrando nosotros a estudiar ahora, él ya estaba dirigiendo lo que era justamente las instituciones, así como los reyes, ¿no?, y todas las autoridades que están en el mundo, que nosotros como cristianos debemos hacerles caso y estar sujetos a eso. Pero acá él va aún más, que dice criados, está sujeto a su amo. Acá se está dirigiendo directamente a lo que son los esclavos. Pero por más que ahora nosotros no seamos esclavos, créanos que justamente eso se aplica a nuestras vidas también, y lo vamos a estar viendo a lo largo de cómo se desarrolla nuestra enseñanza. Y aparte acá, ¿verdad?, dice, estar sujetos. Acá, estar sujetos, nuevamente, ¿verdad?, es una palabra que dice que nosotros debemos estar haciéndole caso, ¿verdad?, estar obedeciendo, ¿no? Como le habíamos dicho anteriormente, si vemos anteriormente, dice todas las autoridades, ya sean, si llevamos nuestras autoridades, presidentes, autoridades de lo que fuere, políticas, sociales, lo que fuere, incluso nuestros jefes, ¿no? Nosotros debemos como cristianos estar sujetos a ellos. Eso es la enseñanza, ¿verdad?, y el mandamiento que nos están dejando hoy.
y sobre todas las cosas que debemos de obedecerlos, no solo si son buenos con nosotros, sino incluso aquellos, ¿verdad?, que no son tan buenos, que incluso a veces no hacen maldad, ¿verdad? Y acá cuando nosotros entramos a ponernos un poquito el pelo de punta, como dice aquel, ¿no? Pará, si me maltratan, si me dicen algo o me faltan al respeto o algo, ¿cómo yo debo actuar? Es la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿no? Y quedamos, pero ¿qué quiere decir? Que yo como cristiano siempre tengo que estar de cabeza gacha, me pueden decir lo que quieran, yo tengo que aguantar. Ahora, esa es una de las preguntas que le dejo abierta y vamos a seguir desarrollándola y vamos a ir respondiéndola con la propia palabra, que es lo que corresponde. Del 19 al 20, si vemos los versículos del 19 al 20, este de acá nos enseña que si tenemos una actitud cristiana ante la justicia, es aprobado delante de Dios. Y la palabra aprobado, vemos que la palabra aprobación, desde el versículo 19 al 22, se repite 2 veces. O sea que es algo importante, ¿verdad? ¿Y cuál es la conducta aprobada ante Dios? Que se está refiriendo Pedro acá. Y entramos a leer, ¿verdad? Es sufrir pacientemente cuando uno es maltratado por hacer el bien. Repito nuevamente, es sufrir pacientemente. Quiere decir pacientemente, es justamente depositando nuestra fe, ¿verdad? Nuestra confianza, ¿en quién? En que es el juez, en Dios. Pero sobre todas las cosas, haciendo el bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y ahí es donde entra un poco la respuesta a la primera pregunta que nos hicimos. Esto no quiere decir que nosotros como cristianos solo tenemos que estar sufriendo. Porque decir, qué sufrido el hermano, este es buen cristiano. No, no quiere decir eso. Pero sí, hermanos, el buen cristiano cuando empieza a sufrir, cuando hace el bien y por justamente predicar la palabra de Dios, por tener actitudes de cristianos, ¿ah? No entran a repudiar, el mundo no empieza a repudiar, no entra a castigar a su manera, ahí es cuando realmente nosotros tenemos la aprobación delante de Dios. No sé si entienden la diferencia. Es justamente nosotros, así como el mundo a nosotros nos tiene que desagradar, ¿verdad? En cuanto a su pecado, su doctrina, su forma de vivir, ¿no? Sus costumbres, también nos va a pasar al contrario, o nos tiene que estar pasando al contrario. Nosotros, si tenemos una actitud cristiana en nuestro trabajo, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferentes a los demás compañeros de trabajo. Y obviamente que ellos van a ver algo diferente. Muchos quizás tengan un buen corazón y agarran y digan, qué buena gente, quiero seguir el ejemplo de él. Pero ustedes saben que muchas veces no es así. Que muchas veces nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, molestan. Porque justamente no actuamos como la mayoría, o no seguimos la mayoría de las corrientes. Y ahí es cuando, ¿verdad?, aquel que pueda hacernos algún mal, nos empiezan a hacer mal. Y cuando nosotros reaccionamos como cristianos, o sea, esperando la justicia en Dios, y seguimos haciendo el bien, y es ahí donde está la clave, el seguir haciendo el bien, es cuando justamente encontramos esa gracia, esa aprobación, esa fe, ¿no?, esa aprobación divina, y ahí es cuando Dios, ¿verdad?, empieza a hacer obras. Y si nosotros realmente somos verdaderos cristianos, cuando esperamos esa justicia, no estamos esperando la justicia, que le cae un rayo a este loco que lo parta en dos, ¿verdad? Al contrario, justamente si somos cristianos, estamos esperando la justicia de que esa persona, a través de nuestros hechos de hacer el bien, se pueda convertir, ¿verdad? Y empieza a escuchar de Dios. Y que esa persona el día de mañana esté acá entre nosotros, entre nuestras filas. Así sea el más desagradable de todo. Y ahí es cuando, ¿verdad?, viene la primera palabra que dice, está sujeto sobre aquello, ¿verdad?, que obviamente no son muy buenos o no son muy fáciles de estar sujetos. Porque eso es lo que busca la palabra de Dios, de la transformación. Primero nosotros fuimos transformados, pero ahora nos toca transformar a los demás y que ahí es lo difícil. Y que nosotros en verdad somos un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a influenciar? ¿En nuestra casa? ¿En nuestro entorno de amigos?
pero muchas veces es nuestro trabajo, donde la mayoría de nosotros pasa la mayor parte del tiempo quizás. Y ahí es cuando, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, incluso haciendo el bien, no solo a nuestras autoridades, sino también a nuestros compañeros de trabajo, por más que ellos no hagan mal a nosotros, esperando de que Dios haga su justicia, pero no tanto para castigarlos, sino más bien para transformarlos. Y acá profundizando un poco más en esto es lo que queremos hablar, ¿verdad? Que dije que la palabra tiene que respondernos a esa pregunta, bueno, ¿qué tipo de sumisión es la que Dios quiere de parte de nosotros? Me gustaría que uno buscara en Mateo 5, del 11 al 12. Mateo 5, del 11 al 12. Pues recuerden que esto es verdad, la respuesta es sufrir pacientemente haciendo el bien. Y eso es la clave. Si alguno tiene ahí, ¿uno? ¿Algún voluntario para leer? Amén. Justamente, ¿verdad? Lo que dice ahí es que no solo nosotros, ¿verdad?, vamos a ser perseguidos, sino que todos los que están ante nosotros también fueron perseguidos. Así como está un claro ejemplo del que nos escribió esto para que hoy nosotros estuviéramos leyendo acá, que fue perseguido hasta la muerte, así como él, hubieron muchos antes de nosotros, ¿verdad?, que por llevar la palabra de Cristo fueron perseguidos. Y fueron perseguidos no por hacer el mal, sino justamente por predicar la palabra y hacer el bien. Entonces, si usamos un poco la lógica, no sería lógico, ¿verdad?, que ellos fueran castigados y están haciendo el bien. Pero la lógica de este mundo, como yo le decía recién, por más que nosotros queramos hacer el bien y por más que no veamos motivos de que nos castiguen, vamos a ser castigados. Porque justamente somos diferentes, así como ellos lo fueron diferentes. Bien, voy a acelerar un poco porque ya estoy corto de tiempo. Bien, del 21 al 25 dice, ¿no? Pedro nos recuerda que los cristianos fuimos llamados para resistir con paciencia y seguir el ejemplo de Jesús. Habla claramente, dice, seguir los pasos de Jesús. ¿Qué pasa? Jesús dice, quien sin haber pecado, porque Jesús no cometió ningún pecado, acá volvemos nuevamente a hablar de lo mismo, y haber padecido injustamente, nunca maldijo Jesús cuando estaba padeciendo injustamente, sino que llevó nuestros pecados a la cruz, haciéndonos libres del pecado y por ende diferente a este mundo, dejando la verdadera justicia a manos de Dios. Y acá hay una palabra nuevamente que tenemos que analizar, dice, para esto fuiste llamado, ¿no? Pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuimos llamados? Acá habla un llamado a general, a todos los cristianos, dice. Es justamente para resistir los malos tratos, las injusticias del mundo, los pecados, las maldades, con paciencia, siguiendo los pasos de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Acá entramos y a veces nos olvidamos como cristianos, ¿verdad? De que justamente decimos, no, yo quiero seguir los pasos de Jesús, no, yo quiero ser como Cristo. Muchas veces cantábamos alabanza y todo lo demás, pero a veces nos olvidamos lo que implica. Y muchas veces implica esa parte, ¿verdad? De que vamos a padecer, que vamos a estar pasando la mano, pero vamos a estar justamente siguiendo los pasos de Cristo y depositando toda nuestra confianza y toda nuestra forma de vivir acorde a lo cristiano. Dice que Jesús, ¿no?, como sabemos, padeció pacientemente cuando fue maltratado. Y cuando decimos maltratado, no viene solo la parte de cuando Jesús está siendo crucificado. Pero si recordamos y entramos a leer todo, ¿verdad?, el Evangelio, entramos a ver que muchas veces Jesús, como la otra vez lo quisieron apedrear, muchas veces Jesús no fue escuchado, muchas veces Jesús fue rechazado. Muchas veces lo quisieron apedrear, muchas veces lo persiguieron. Desde su nacimiento, Jesús cuando fue a nacer, ya lo estaban persiguiendo, ya lo querían matar, desde cuando vino lo querían matar. Entonces a veces nos olvidamos y quedamos solo con algunas partes, ¿verdad?, de que son lindas, son agradables a nuestros oídos,
de que si soy cristiano todo me va a ir bien, y si soy cristiano no voy a tener ningún tipo de lucha. Y ahí es cuando, ¿verdad?, nos chocamos contra una pared, porque justamente cuando entramos a poner en práctica la palabra de Dios, es cuando nos empiezan a pasar cosas, porque vivimos en un mundo que a veces nos rechaza. Vamos a ir rápido a primera de Pedro 3:9, ¿verdad? De poco tiempo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredares bendición. O sea, en verdad nosotros cuando fuimos llamados, por más que padezcamos persecución o que no hagan mal, nosotros debemos responder de forma contraria, justamente haciéndole el bien. Porque si recordamos, por ejemplo, Jesús, ¿no?, ya que tenemos así los pasos de Jesús, cuando sufrió el mayor sufrimiento, que fue en la cruz, ¿qué logró con eso? Logró justamente llevar todos nuestros pecados, de que justamente todos nosotros que somos las ovejas perdidas volviéramos al rebaño, ¿verdad? Y que gracias a eso es que hoy en día nosotros podemos estar acá y podemos obtener la salvación. Bien, ahora para concluir es, ¿cómo nosotros, verdad, podemos llevar en práctica todo esto que hablamos? Porque suena un poco difícil. Y acá donde viene la palabra más difícil, debemos de alegrarnos cuando padecemos injusticia. Y ahí ustedes van a decir, pero ¿cómo, hermano, me voy a alegrar cuando padezca justicia? Bueno, si vemos Hechos 5:41, dice que Pedro y Juan, ¿no?, ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrentas por causa del nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos esa relación con Dios, cuando el mundo no entra a castigar, cuando el mundo no entra a pasar factura, nosotros cuando padecemos por causa de predicar ese evangelio, realmente nosotros encontramos gozo y encontramos alegría, porque justamente estamos padeciendo por un bien noble, un bien mayor, que es llevar la palabra de Dios. También vemos que Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 10 al 12, nos enseña. Si alguno puede leer ahí, rápido. Sí, Mateo 5, del 10 al 12. Amén. ¿Verdad? ¿Qué más dice? ¿Algo más? Adelante un poquito. Sí, sí. Bien, entonces, ¿verdad? Cuando empiezan a hacernos mal, cuando nos entran a perseguir, bienaventurados vamos a ser. Entonces, justamente, nosotros queremos agradar a Dios y queremos servirle grandemente. Obviamente, como le decía, no va a pasar mucho esas cosas. Pero, ¿cuándo encontramos el gozo? Cuando justamente estamos enfocados en la palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros, ¿verdad?, entramos a padecer y nos entramos a alegrar. Y parece algo totalmente contradictorio si nos vemos con nuestra mirada de humanos. Pero si realmente está enfocada nuestra mirada en la fe, créanme, hermanos, que vamos a empezar a alegrarnos cuando entramos a padecer por todos estos tipos de injusticias. La segunda forma de aplicar, resistir la tentación para no tomar represalias. En primera de Pedro 9:8 dice, ¿verdad?, de que el diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Justamente, hermanos, si nosotros como cristianos, ¿verdad?, como dice al principio, si nos maltratan y nosotros justamente tomamos represalia, vamos a encontrar lo que es justamente esa aprobación divina. No, la vamos a estar perdiendo. ¿Por qué? Porque justamente, como decía al principio, ¿verdad?, ¿cómo nosotros vamos a ser diferentes si cuando nos maltratan nosotros respondemos, ¿verdad?, defendiéndonos o justificándonos
o haciendo mal porque me hicieron mal. Ahí justamente lo que estoy perdiendo es la bendición de Dios. Y justamente ahí no estoy predicando, porque estoy haciendo justamente lo mismo que hacen todos, ¿verdad? No estoy teniendo una actitud cristiana. Entonces, hermano, cuando nos hacen mal, porque cuando nosotros estamos haciendo el bien, nosotros de verdad lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, gloria a Dios, orar por esa persona, para que Dios justamente ore en su vida y le saque la venda, ¿verdad? Así como capaz de uno nosotros lo teníamos. Y ahí realmente estamos teniendo actitud de cristiano. Pero si nosotros tomamos represalia, estamos perdiendo esa bendición y esa aprobación divina. Porque estamos siendo igual que el mundo y no estamos transformando a los que nos rodean. Justamente, de la tercera, responder el maltrato haciendo el bien. Y ahí nuevamente usted dice, es difícil. Sí, hermano, es difícil. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado, nuevamente, porque fuiste llamado para que heredares bendición, ¿no? Nuevamente nos reitera, ¿verdad? Y Pedro en su carta nos reitera más adelante, de que nosotros no fuimos llamados para hacer maldad o para agregar maldad en el mundo. Nosotros fuimos llamados para justamente devolver maldad por bien. Y la última, y que ahí es donde, ¿verdad?, es nuestro sostén y nuestra fortaleza. Confiando en Dios. Sufrir pacientemente cuando uno es maltratado por hacer el bien, no simplemente trae satisfacción inmediatamente. O sea que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en ese momento haciendo bien y a nosotros nos castigan, nos maltratan porque estamos haciendo el bien, lo primero que nos va a venir, hermano, es, ¿y ahora? Y obviamente que vamos a tener que luchar contra nuestros enojos y contra la naturaleza humana. Y muchas veces no va a ser tan confortable decir, qué bien, estoy re alegre porque me está pasando las cosas mal. Y muchas veces tampoco vamos a ver la transformación inmediata de los que nos hacen el mal. Imagínense que todos los que nos hicieron mal el otro día ya están con nosotros en la iglesia. Eso tampoco funciona así. Eso hay todo un proceso, ¿verdad? Y es un proceso de cómo Dios va a actuar en esa persona, ¿verdad? O cómo va a actuar en las personas que nos rodean. Y todo eso lleva cierto proceso, cierto tiempo, que no es ni siquiera nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y muchas veces eso es lo que realmente nosotros a veces nos desmotivamos. Y decimos, siempre igual, esto no cambia, y hago bien, y siempre mal, está como un día, me canso. Bueno, ahí es cuando perdemos la aprobación divina. Bueno, entonces, esto, ¿verdad?, es justamente la clave. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar confiando en Dios y depositando toda nuestra confianza y recordando de que el dueño y el verdadero juez justo es Dios. Y esperar en Él, no esperar en nuestro tiempo, porque si no, es justamente cuando nosotros entramos a caer. Para finalizar, 1 de Pedro 4:19. Que uno puede leer ahí en voz alta, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuevamente, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que estar haciendo el bien. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a estar luchando continuamente, no solo con el mundo que nos rodea, sino muchas veces con nuestra propia naturaleza humana. Y esa es la verdadera lucha del cristiano. Y esos son los verdaderos pasos que un cristiano debe seguir para seguir los pasos de Cristo. Porque fue esto que Cristo vino a la tierra. Como les digo, hermano, muchas veces nos toca predicar y hablar y recordar cosas lindas. Y es buenísimo predicar de esa manera. Pero a veces nos toca esta realidad, que la palabra nos confronta, y nos confronta no solo con el de aquí 10 años, sino con el día a día. Incluso cuando salgo de camino al trabajo, voy manejando, me tocan bocina o se atraviesa alguien adelante. Simplemente en esos hechos, esos pequeños hechos, cotidianos, diarios, es que nosotros debemos estar haciendo la diferencia. Más allá, ¿verdad?, de que debemos que amar a nuestro prójimo.
Y eso realmente es para lo que estamos acá y para que venimos todos los domingos y nos congregamos y buscamos y fortaleza en Dios, y sobre todas las cosas tenemos que estar unidos como cuerpo para darnos ánimo y reforzar nuestra confianza en nuestro Dios creador. Amén.